Dependiendo de la hora que estés viendo este segmento, estás aproximadamente a 24 horas de finalmente ver la gran final de la UEFA Champions League. Nosotros obviamente contando las horas y listos para poder platicar todos los detalles. Marisa Lara, Alex Pareja y José del Valle para platicarlo. Marisa, bueno, estoy muy emocionada que podamos trabajar juntas de nueva cuenta. Ya pasaron muchos meses. Y qué momento también para hacerlo, Marisa, para hablar de esta final entre el Inter Milán y el Paris Saint-Germain. Obviamente los dos con el mismo objetivo de ganar, evidentemente, la orejona, pero por motivos muy distintos, presiones distintas también que viven hasta el momento. Pero vamos por partes, empezando con sus elementos más importantes que hemos estado viendo en cada línea también que tiene obviamente a su disposición tanto Simone Inzaghi como Luis Enrique. Pero arranquemos con los arqueros y el momento que está viviendo no solo Donnarumma, sino también Jan Sommer. ¿Qué tipo de duelo de arqueros esperas ver en esta final, Marisa? Pues sin duda estamos viendo, antes que nada, un gusto saludarte, Cristina. Gracias por el entusiasmo. Me entusiasma también muchísimo saludarte después de tanto tiempo. Por supuesto, ver a José y también a nuestro querido Alex Pareja, que pues siempre es un placer estar aquí. Y se espera un duelazo de porteros. Y es que tenemos a dos de los mejores que han sido fundamentales con cada uno de sus equipos. Jan Sommer, ya lo decías, Donnarumma, que en algún momento mostró dudas, pero que en los momentos importantes logró sacar lo mejor. Jan, de 36 años, bueno, pues sabemos que fue fundamental ahí en llegar a esta final, sobre todo en el duelo de vuelta contra el Barcelona por las semifinales, donde sabemos que fue parte fundamental y se convirtió en un elemento tan importante para poder también parar a la maquinaria del Barcelona, que tiene esa solidez, tiene esa confianza. Además, tiene unos números espectaculares, ya veíamos parte, recibió solo 11 goles, firmó 7 porterías en cero, 7. Y eso habla, bueno, de las más de 50 atajadas también que tuvo liderando, bueno, pues obviamente esta UEFA Champions League con las 7 vallas invictas, son números, me parece, impresionantes. 36 años, toda la experiencia y toda la solidez. Por el otro lado, bueno, está Donnarumma, 26 años, es pues 10 añitos más joven, pero en algunos momentos mostró dudas, en los momentos importantes logró sacar la casta, tuvo el respaldo de Luis Enrique, lo mantuvo ahí y bueno, pues lo que fue contra el Aston Villa, contra el Liverpool, contra el Arsenal, mostró buenas cosas y también, bueno, pues mostró una temporada donde firmó 14 goles en contra, en 5 juegos los tuvo sin goles y por supuesto 34 paradas. Son dos arqueros que están en un extraordinario nivel y que sin duda en la final sus equipos van a requerir de ellos. Un duelo impresionante, pero pareciera por ahí que ligeramente, sin duda está pasando un mejor momento, sin duda el arquero del Inter. Sí, definitivamente, más por lo que vimos en esa semifinal contra el Barcelona, aunque Alex, la realidad es que seguramente los entrenadores como que no les encanta cuando sus arqueros son protagonistas, no porque no les caiga bien su portero, pero al final refleja quizás una inestabilidad a la hora de defender, que fue también lo que se criticó un poco también en ese duelo, en esa serie, mejor dicho, tan intenso, entretenido de lo que fue del Inter y el Barcelona. Sí, muchos goles, pero eso también significa que hay que corregir quizás un poco en la defensiva. ¿Lo ves de esta forma para el Inter, para apoyar un poco mejor a Jan Sommer? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos la mala suerte de que están cortando el pasto justo aquí delante. Si se cuela algo, si oís un ruidito de fondo, es el señor que corta el césped, que tiene la principal virtud de llegar siempre en el momento justo, pero bueno. Mira, el Inter es curiosa la trayectoria de los dos equipos en la Champions, sobre todo. El Inter ha ido de más a menos en esa idea defensiva, en esa solidez defensiva. En la primera fase, en la fase de Liga, solo encajó 2 goles y después sí que ya fue empezando a encajar cada vez más. Se saltó el play-in, obviamente, porque fue de los mejores clasificados. Luego contra el Feyenoord ya tuvo algo, contra el Bayern Sommer ya fue figura, sobre todo en el Allianz Arena, en su anterior casa, y contra el Barça
el Inter también concedió muchos goles. Obviamente fue al intercambio de golpes, ¿no? En cambio, el Paris Saint-Germain es todo lo contrario. Arrancó teniendo muchísimos problemas para convertir todas las acciones de peligro que generaba, pero eso poco a poco lo fue corrigiendo, sobre todo a partir del partido en casa contra el Liverpool. Aquel partido en el que Alisson fue un figurón y después fueron capaces de darle la vuelta a la eliminatoria en Anfield, ¿no? Son dos trayectorias diferentes. El Inter es que te da la sensación de que no le importa tampoco haber perdido esa solidez defensiva porque se encuentra cómodo en el mano a mano y vamos a ver cómo defienden los dos, ¿no? Sobre todo el Inter. Yo me espero una defensa mucho más atrincherada, mucho más cerquita al arco de Jan Sommer, con ese 5-3-2 tan claro y con las ayudas sobre todo de los interiores hacia los costados para hacer un 3 contra 2 en las bandas. Y en cambio el Paris Saint-Germain va a defender de la única manera en la que sabe, al estilo Barça, con una línea defensiva muy adelantada, con una presión muy alta y con el riesgo de que con un balón largo para Lautaro o para Marcos Thuram les encuentren las cosquillas, ¿no? Tácticamente hablando es un partido muy, pero que muy rico y eso, son dos maneras totalmente diferentes de defender y de aprovechar el buen momento de los arqueros. El Inter parapetándose justo delante de Jan Sommer y esperando que el suizo pues haga gala de sus reflejos, y en cambio el Paris Saint-Germain no tiene miedo a exponerse porque consideran que la presión es su principal arma defensiva. Cuidadín con Donnarumma en las jugadas a balón parado, que sufre mucho, y el Inter en esa faceta, especialmente desde que se ha recuperado Dumfries, es muy peligroso. Sí, por supuesto, lo de Denzel Dumfries también, obviamente uno de los que más brillaron en esa serie contra el Barcelona, al igual y hablando de figuras importantes, por supuesto por lado del Paris Saint-Germain, José, lo que no nos esperábamos quizás hace un año, mucho menos hace dos, cuando Dembélé lo veíamos todavía con el Barcelona, se esperaba verlo en esta plática como uno de los posibles candidatos al Balón de Oro. Vaya manera de darle la vuelta, y es que ha sido realmente especial ver este renacer de Dembélé, que quizás está viviendo pues, el punto más alto de su carrera, que lo puede cerrar con broche de oro acá con la gran final de la UEFA Champions League. ¿Qué tan grande es este momento? No solo para elementos como Dembélé, sino también, por supuesto, para Luis Enrique y lo que se podría significar este título para el París. A ver, Dembélé siempre fue un jugador con grandes cualidades. Desde que jugaba en el Borussia Dortmund, por eso el Barcelona gastó lo que gastó para contratarlo. Un jugador desequilibrante, ambidiestro. Es impresionante cómo controla la pelota con la derecha y con la izquierda, cómo patea el balón con ambas piernas, la capacidad que tiene para ganar duelos individuales. El problema de Dembélé siempre fue el aspecto profesional, el compromiso, la ética, y allí hay que darle todo el crédito a Luis Enrique, Cris, un entrenador que supo convencer al ser humano, no nada más al futbolista, que le hizo entender que para brillar, que para marcar la diferencia en la cancha, primero hay que entrenar bien. Luis Enrique en esta temporada dio un masterclass de cómo se tiene que manejar un vestuario y cómo hay que hacerle entender a los futbolistas que el colectivo está por encima de todo. En la fase de la liga, cuando el Paris Saint-Germain venía mal y tenían que enfrentar al Arsenal en Londres, Dembélé no se estaba portando bien y a Luis Enrique no le tembló el pulso. Ni siquiera lo convocó Dembélé, ni siquiera viajó a Londres, y al Paris Saint-Germain le fue mal. Las cosas no venían bien, pero Luis Enrique, fiel a sus convicciones, dijo, no, tenés que cambiar. El comportamiento de Dembélé todavía no mejoraba, y en aquel partido trascendental contra el City, lo deja en la banca. Dembélé ingresa en la parte complementaria y termina marcando la diferencia. En esa remontada contra el City, ese fue el punto de despegue que hoy tiene el Paris Saint-Germain a 90 minutos de ganar su primera final. Por lo cual, Cris, el gran funcionamiento de Dembélé está para mí ligado a la gestión de Luis Enrique. Si Dembélé tiene una buena final, que no nos extrañe que le den el Balón de Oro. Es que va a ser muy difícil no meterlo en el debate. Primer triplete en la historia del Paris Saint-Germain. Un jugador fantástico que marca la diferencia con goles y asistencias, y donde también hay que darle crédito a Luis Enrique es en el posicionamiento. Falso 9, libertad total para que se mueva en el frente de ataque. Claramente Dembélé es un figurón, pero este equipo no es Dembélé dependiente. Este equipo tiene muchas virtudes. Ya Alex explicaba lo de los laterales profundos que saben qué hacer con la pelota, un grandísimo guardameta como Donnarumma, una media cancha infravalorada, con Fabián Ruiz, con Vitinha, con Neves, jugadores muy buenos, un equipo que colectivamente juega muy bien, pero todos
se esfuerzan por el bien común, por el bien colectivo, y para mí esa es la principal fortaleza del Paris Saint-Germain. Sí, por supuesto, y es muy importante todo lo que mencionas, cómo se atreve Luis Enrique a sentarlo en los partidos más importantes. Un jugador que sabemos que no le sale caro, y es que eso, Alex, quizás es lo que le faltaba también a este Paris Saint-Germain. No solo alguien con el carácter fuerte que necesita un equipo como Paris Saint-Germain, sino lo de Luis Enrique de sentar a esos jugadores caros, porque sabemos que a veces se sienten un poquito forzados o bien prácticamente los forzan también ahora a los técnicos de jugar a los elementos más caros, ni siquiera los más importantes, los más caros. Lo que dice José, y te pregunto, para ti es lo mismo, lo va a ganar este París, no de Ousmane Dembélé, no de Al-Khelaifi, sino el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Es que esto es lo que ha cambiado en el club, que pasó de ser las Kardashian del fútbol europeo, es decir, donde todo era brillo y diamantes y flashy, glamour y todo esto, y todo eran cromos súper brillantes, Neymar, Messi, Mbappé, Sergio Ramos, parecía ahí los Avengers, pero ¿qué pasa? Que luego hay que jugar, y ese era el gran problema del Paris Saint-Germain, que no jugaban como un equipo porque el entrenador siempre fue durante la etapa, hasta el año pasado, el entrenador fue un empleado de los jugadores. Y así es pero que muy difícil llegar a ganar algo. Pero muy difícil. Lo hizo Luis Enrique en 2015, cuando tuvo aquella tregua precisamente con Messi, con Neymar y con Luis Suárez, después de un episodio en el que quiso hacer lo que le hizo a Dembélé, sentar a Messi en Anoeta. Si os acordáis, aquello fue un terremoto, llegó a una pausa de 6 meses con ellos, ganó el triplete, pero ahí Luis Enrique se dio cuenta de que para que un equipo sea exitoso, el entrenador tiene que ser el jefe, tiene que ser el macho alfa. El año pasado lo intentó con Mbappé, no lo consiguió. Acordaos aquella charla que se ha vuelto viral de Luis Enrique intentando convencer a Mbappé de que defendiera, porque eso es lo que hacía Michael Jordan también. Nada, por una oreja le entró, por la otra salió y no sucedió absolutamente nada. Y el gran valor y el gran mérito del Paris Saint-Germain es entender que con esta estrategia de cromos y de Kardashians no iban a llegar a ningún lado y que Luis Enrique tenía que ser el macho alfa del vestuario. Y acordaos las palabras del propio Luis Enrique cuando se fue Mbappé el año pasado, al final de la temporada. Dijo, el año que viene vamos a ser un mejor equipo, vamos a tener mejores números y vamos a llegar más lejos. Patapam, ahí lo tienes. Lo que más me fascina del Paris Saint-Germain, aparte de esta resurrección y de haberle como inyectado a Dembélé un poquito de IQ futbolístico, que era lo que más le faltaba a este chico, porque las condiciones ya las ha explicado José, pero lo que más me fascina es eso, cómo presionan todos, cómo van todos en bloque, cómo todos le han comprado la idea al entrenador. Y para eso necesitas un carácter fuerte, necesitas haberte probado ya, haber sido campeón del triplete con el Barça, pero necesitas también tener muchísima confianza en ti mismo y en tu método. Y eso es algo que distingue a Luis Enrique del resto de entrenadores. No le importan las críticas, ¿acordáis cuando estaba al frente de la selección española? Él crea al máximo en su método y en su estilo. Y ahora que le han dejado trabajar y que le han convertido en el jefe, en el sheriff supremo del Paris Saint-Germain, pues ahí tienen los resultados. Sí, ese carácter de sentir que no le debes explicaciones a nadie cuando realmente no le debes explicaciones a nadie. Eso es lo que tiene también tan único a Luis Enrique. Sí, si no han visto ese video viral del que habla Alex, búsquenlo en este momento en redes sociales porque realmente es brillante. Soy Luis Enrique, me habla así, bueno, yo cambio de la noche a la mañana. Es increíble el impacto inmediato que puede tener un buen entrenador y el entrenador correcto para este vestidor que pensaba pues que quizás nunca iba a llegar otra vez a una final y mucho menos ganar la UEFA Champions League.